Hola y bienvenidos a mi canal, mi nombre es Evelyn Jiménez y esto es Enigmas Oscuros. El día de hoy vamos a hablar de un caso que generó mucha repercusión desde el momento en el que suceden los hechos, inclusive en la actualidad, cuando se hablan casi 40 años después de todos los hechos. ¿Por qué? Porque no solamente en este caso vamos a mencionar lo que no hizo la justicia, sino también intentar entender qué pasó con los padres, por qué no hicieron nada al respecto, por qué no buscaron respuestas y por qué se llamaron al silencio. Antes de comenzar, los invito a suscribirse, a darle me gusta y a presionar la campanita para que YouTube les avise cuando subo un video nuevo. Este es el caso de Ana Lidia Braga. El 11 de septiembre de 1973, en Brasil, alrededor de las 2 de la tarde, los padres de Ana Lidia la dejan en el colegio que asistía porque ella por la tarde tenía tutorías. Pero resulta que antes de ingresar a la institución educativa, ella fue secuestrada por un hombre alto, rubio, de cabello largo, quien vestía una blusa blanca y pantalón verde oliva. Estas fueron las declaraciones de un testigo tiempo después. Esa tarde, cuando la niñera va a buscar a la niña, como de costumbre en el colegio, se entera de que ella no había asistido a clases. Decide informarle a sus padres y ellos inmediatamente se dirigen a la policía para hacer la denuncia. Eloísa Rossi Braga y Álvaro Braga brindaron declaración ante la policía civil e inmediatamente comenzó la investigación. Ese mismo día por la noche, quien estaba a cargo de la investigación recibe una llamada por teléfono donde un hombre le dice que era el secuestrador, pero que para recuperarla tenían que depositar 2 millones de cruzeiros, equivalentes aproximadamente a 900.000 reales en ese momento. Todo esto para liberar a la pequeña. Pero esto no es todo, porque al día siguiente un supermercado que se encontraba ubicado cerca de la vivienda de los padres de Ana reciben una carta. El mismo gerente del supermercado la entrega a la policía y allí los secuestradores exigían 500.000 cruzeiros, equivalente a 236.000 reales, para poder liberarla. Incluso con las amenazas de que no iban a volver a ver a la niña, el rescate jamás se pagó. Lo trágico viene después, porque horas más tarde del 12 de septiembre, la policía civil descubrió el cadáver de Ana, que se encontraba cerca de un matorral al lado de la Universidad de Brasilia. El cuerpo estaba en una zanja, junto a él había marcas de neumáticos de motocicleta y 2 preservativos. La piel de Ana tenía marcas de cigarro y su cabello había sido cortado de manera irregular. La autopsia confirmó que Ana había sido violada incluso después de su muerte. Además, el informe había indicado que fue asesinada por asfixia. Y acá es donde comienzan los problemas del caso, porque decimos, una investigación con muchísimas pruebas, pero el caso se estancó. Pese a todo lo mencionado, a lo que encontraron, la policía no hizo absolutamente nada para dar con estos criminales. Es decir, hubo fallas en la investigación forense y policial. Vamos a entrar un poco en los detalles de estas fallas. Por ejemplo, la carta enviada no fue revisada para detectar una posible toma de huellas dactilares. Tampoco se examinó el material genético de los preservativos. ¿Qué es lo que piensa la gente? Que la dictadura militar que gobernaba en ese momento fueron quienes intentaron silenciar el caso por las personas que estaban involucradas. El primero de los sospechosos fue Álvaro Enrique Braga, el hermano de la víctima, y se decía que había simulado el secuestro junto al narcotraficante Raimundo Duque. El móvil del crimen sería extorsionar a Álvaro Braga, el padre de la niña, ya que este era un funcionario público. Otra de las versiones indicaban que vendió a su hermana una banda narco en la que estaban participando hijos de personajes poderosos de ese momento. Lo que más llamó la atención es que la apariencia de Álvaro, el hermano de la pequeña, era similar a la descrita por el testigo que vio a Ana por última vez. Y ahora sí vamos a comenzar a nombrar la serie de nombres que están involucrados en este caso. Había 3 sospechosos. Los 3 eran figuras bastante importantes en ese momento. ¿Por qué? Por sus propias familias. Las investigaciones demostraron que Ana había sido llevada al local del entonces vicepresidente de Arena en el Senado, Eurico Resende, en Sobradinho. Los testigos habían dicho que por la noche Álvaro y su novia salieron, dejaron a la niña con Alfredo Busaid Jr., con Eduardo Ribeiro Resende, hijo del senador y dueño de esa finca donde la dejaron, y también estaba Raimundo Lacerda Duque, que era un conocido narcotraficante de Brasilia. Supuestamente se dice que cuando la pareja regresa por la pequeña,
ya se encontraba sin vida. Y esto claramente generó muchísima polémica en el caso. Entonces, todo indicaba que estas personas habían sido responsables. ¿Por qué? Porque las investigaciones llevaron, sin duda alguna, a indicar que la pequeña había estado en esta finca. Álvaro, el hermano de Ana, había sido investigado por abuso de drogas. También se decía que estaba endeudado con la pandilla local. Él admitió haber consumido marihuana y que necesitaba pedir dinero prestado para poder pagar un aborto clandestino a su novia, quien había quedado embarazada. El tema es que pese a toda la investigación, que si bien muchas cosas fueron inconclusas, Álvaro había ido a juicio en ese momento. Pero ¿qué es lo que pasa? Finalmente lo declaran inocente. Raimundo Duque, el narcotraficante, que era uno de los principales sospechosos y estaba acusado por violar y asesinar a la pequeña, fue absuelto supuestamente por falta de pruebas. Pero esto no es todo, porque decimos, en estos casos siempre los medios hacen que el caso pueda trascender mucho más, que testigos se animen a hablar, entre otras situaciones que se pueden generar gracias a que el caso sea mediático. Pero ¿qué es lo que pasó? La prensa también silenció el caso, es decir, censuró la publicidad de este crimen por los próximos años. En 1974, exactamente el 20 de mayo, los periódicos, las estaciones de radio y de televisión de todo el país reciben un mensaje, es decir, un comunicado del Departamento de la Policía Federal. De orden superior queda estrictamente prohibida la difusión a través de medios escritos, orales, televisivos, comentarios, transcripciones, referencias y otros materiales sobre el caso de Ana Lidia y Rosana. Es importante mencionar que el caso por ese momento se estanca, nadie resuelve nada, la familia se llama completamente al silencio y todo queda como si nada hubiese pasado. 13 años después de los hechos, el caso fue reabierto ante supuestamente algunos datos sobre el posible asesino. Aparece una reportera en escena y ella dice que tenía testigos que podían asegurar que el autor del crimen era el hijo del ex ministro de Justicia Alfredo Busaid. La prensa en un momento había informado que este hombre había muerto en un accidente, pero la reportera aseguraba que en 1985 este hombre todavía estaba con vida. El problema es que empiezan a suceder otra vez hechos extraños. Algunos de los testigos que fueron llamados a declarar misteriosamente desaparecieron o murieron. Se había pedido que se exhumara el cuerpo de Alfredo, que en teoría había fallecido, pero esto no se permitió. Por lo tanto, el caso otra vez se cierra. En 1986, es decir, un año después del pedido inicial, finalmente se autoriza la exhumación del cuerpo de Alfredo Busaid Jr. Otra vez volvemos a las complicaciones, a los supuestos errores por parte de la policía. ¿Qué es lo que hacen? En vez de exhumar el cuerpo de Alfredo Jr., exhuman el de su abuelo Felicio, quien había fallecido en 1966. Vuelven a intentarlo y finalmente exhuman el cuerpo de Alfredo Jr. Otra de las complicaciones es que por alguna razón extraña, los dientes de Alfredo Jr. habían desaparecido. Claramente esto hizo imposible el reconocimiento por las arcadas dentarias, es decir, por la época no existían las pruebas de ADN como hoy en día. Claramente nos quedamos con un montón de dudas al respecto. No había pruebas, no se pudo hacer absolutamente nada. Volvemos a Álvaro, el hermano de la pequeña, porque él jamás brindó alguna declaración. No se pronunció sobre el caso. Los padres de la víctima permanecieron extrañamente pasivos durante todas las investigaciones y también los juicios. Ellos se mudan al interior y no hablaron acerca de la muerte de su hija, algo que pareció completamente extraño. Con el paso de los años, lo que se creyó es que posiblemente estas personas habían sido censuradas. Por eso no podían hacer eco de lo sucedido, no podían indagar mucho más, simplemente se mantenían al margen de la situación. Volvemos a lo mismo y hablamos de quienes estaban a cargo del poder en ese momento, de quiénes eran los involucrados y por qué todo el mundo se llamó al silencio. El caso sucedió, y voy a repetir esto, en el año 1973. Estamos en el año 2025. Más de 50 años después, el caso no fue resuelto y nadie fue castigado por este crimen. En honor a la niña, una zona del llamado Parque da Cidade pasó a llamarse Parque Ana Lidia. Debido a las circunstancias de todo lo que ha sucedido, la tumba de la pequeña es una de las más visitadas del cementerio de la ciudad. Es adorada por devotos que creen en los milagros concedidos por la niña, a la que algunos hoy consideran santa. Es posible que estas
3 o 4 personas responsables no fueron castigados, pero tuvieron un trágico final. Te voy a contar 3 de ellos. Alfredo Busaid Jr. se confirmó que murió en 1975 en un accidente automovilístico. Eduardo Ribeiro Resende se suicidó en 1990 y Raimundo Lacerda Duque murió en el año 2005 por complicaciones derivadas al alcoholismo. Quedan un montón de incógnitas o quizás no. Sé que existían muchas personas que tenían más datos, que tenían más información, que podían haber ayudado a resolver este caso, pero lamentablemente también lo silenciaron. Y si uno viaja en el tiempo, puede decir, esto sucedió hace muchos años atrás, era otra época, pero si lo traemos a este 2025 o el año 2024 sin ir muy lejos, sabemos que hay muchos casos que pueden ser resueltos, pero lamentablemente por personas que están en el poder son silenciados. Este es uno de los casos más de los cuales hablamos que no tuvo resolución. Gracias a todos ustedes por haber llegado hasta el final. Los invito a suscribirse, a darle me gusta y a presionar la campanita para que YouTube les avise cuando subo un video nuevo. Será hasta la próxima. Chau, chau.